Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy compartimos la palabra de Dios, jueves 8 del mes de mayo. Compartimos Hechos capítulo 8, versículo 26. En este día, si Dios quiere, estaremos en la iglesia San Juan Evangelista. ¿Cómo la ve? Estaremos en Georgia, Atlanta, Georgia. Y si alguna persona quiere participar de la actividad que se realizará hoy, bueno, ahí usted le puede preguntar a Adriana. Adriana, el padre Marcos dijo que iba a estar, le puede mandar un WhatsApp o un mensaje, o la puede llamar. Le dice a Adriana qué es lo que va a haber hoy ya con el padre Marcos para ver si usted puede llegar. Si está cerca, si está lejos, pues bueno, trataremos de pasarlo por internet. Pero si está cerca, ahí nos vemos. Número 229, Adriana, 229-539-4666. 229-539-4666. Es el número de Adriana, donde vamos a estar si Dios quiere. Hoy vemos en la palabra de Dios a un hombre llamado Felipe, que se encuentra con un etíope, alto funcionario de Candace. Y el fin de semana estaremos en Sulphur, Texas, iglesia San James. Pueden llamar a Alma al número 903-466-4825. 9 y 10, viernes y sábado, estaremos allá en Texas. Y el domingo también estaremos en Texas, en la iglesia de la Santa Cruz, con Jackie. Allá vamos a estar si Dios quiere. Felipe se encuentra con el etíope. Y me llama la atención porque Felipe era apóstol de Jesucristo. Y Felipe tenía la inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate al carro, vaya para allá. Felipe se acercó y envió al etíope, alto funcionario, leyendo. Para poder leer debía tener el pergamino. Y para tener el pergamino, no crean que era tan fácil. Para tener un pergamino para la lectura, debía tener dinero, debía tener platica. Felipe era una persona que estaba lleno del Espíritu Santo, pero el etíope tenía dinero y el etíope sabía mucho. Y el etíope iba leyendo porque la lectura y la escritura eran muy caras. Por ejemplo, Lucas, que escribió los evangelios y los hechos de los apóstoles, era un doctor y tenía cómo. Y entonces cuando lo vio leyendo, le dijo: ¿usted entiende lo que lee? Y le dijo al etíope: yo no sé, yo no entiendo nada. ¿De quién hablará el profeta que será entregado como cordero al matadero? ¿De él mismo o hablará de otra persona? Y Felipe le dijo: yo sí sé. Y le dijo al etíope: venga, siéntase aquí, mi hijo, y explíqueme. Y se sentó y se puso a explicarle. Dos actitudes: una, enseñar al que no sabe, y otra, pues el que no sabe que se deje enseñar. Que se deje enseñar. Porque hay veces que a lo mejor el sabiondo o el sabio o el que conoce tiene deseo de enseñar, pero el que desconoce no se quiere dejar enseñar. O a veces alguien tiene deseo de aprender, pero no hay alguien que le explique. Y eso es necesario en la iglesia, que hayan personas que expliquen la palabra de Dios, pero que se entienda, que expliquen la palabra de Dios, pero que la gente salga y diga: hoy entendí la misa,
hoy entendí la palabra. Porque ¿saben qué feo? ¿Saben qué feo? Estar sentado en una banca de la iglesia con absolutamente silencio, sin ruido, donde el cuerpo a veces se queda adormecido y que venga un padrecito a predicar: queridos hermanos, nosotros debemos amarnos los unos a los otros, porque Cristo nos amó. Y si Cristo nos amó, debemos dar ejemplo. Cristo entregó su vida con un tono de voz que ni él mismo se escucha, con un desánimo tan grande que lo contagia a todos, con unas palabras técnicas que nadie le entiende. ¿Saben qué feo ir a una misa y encontrar a un sacerdote preparado? Porque los curas estudian. Y estudian hasta la manera de predicar, porque hay una materia que se llama homilética, donde nos enseñan que hay que levantar la voz y hay que mover y gesticular y que el pueblo aprenda. Y que la homilía hay que captar la atención y que el pueblo reciba la palabra de Dios. Sí. Y que hemos ido a un seminario y hemos aprendido, pero cuando estamos en las cosas de Dios, no es que creamos que sean santas o que tengamos mucha piedad, sino que con una tontería y con las manos solamente juntas y apretadas y con la cabeza agachada, creemos que la gente va a entender. No, sí hay que dar ejemplo en la oración, sí hay que dar ejemplo al respeto y la piedad, pero también hay que predicar bien para que la gente entienda. Felipe te explicó al etíope y el etíope le entendió y se hizo bautizar. Hoy día nosotros, los sacerdotes, los ministros, los que enseñamos, nos está haciendo falta ser pedagogos, maestros, educadores en la fe. Queremos todos meternos en un sistema y creer que los sacerdotes solamente son aquellos los que hablan así, pasito, y así lento, y así abobiados. No, el ministro debe también enseñar bien, que la gente comprenda. Si hay momentos de piedad, de respeto, de oración, usted no va a hacer una oración pegando gritos y zapateando. Cierra los ojos, abre las manos y haga la oración bien. Pero el momento de la homilía es un momento de reflexionar, de colocar sal en la herida, de despertar las conciencias, de hacer que la gente espabile, de hacer que la gente recapacite, de hacer que la gente piense, de hacer que la gente busque a Dios. Felipe mostró, enseñó la palabra y el etíope la entendió. Yo les dije la vez pasada, yo a veces agarro a los niños y les digo a los niños: a ver, niños, ¿qué habló el padre? Y agarro las galletitas y les muestro las galletitas. ¿Quién quiere ganarse una galleta? Yo. A ver, niños, el que se quiera ganar una galleta, un caramelo o algo, dígame de qué habló el padre. Y empiezan los niños: yo. ¿Qué dijo? Usted dijo esto, usted dijo aquel cuento, usted dijo la cita bíblica. Y los niños van aprendiendo y los niños van diciendo. Y yo aprendí que si un niño en la misa le presta a usted atención y le escucha y aprende, es porque usted supo enseñar. Pero a veces los niños se aburren y lloran y zapatean y brincan y se extravían. Y se pierden en la misa porque el padre ni siquiera hace lo posible de enseñar bien. Pero cuando están allá en la secretaría o en el despacho sí son unos ogros para gritar a la gente, para regañar a la gente. Cuando están en las reuniones ahí sí sacan la voz gruesa y se ponen a hacer regañones y peleones. Pero en la misa parece que todos tienen la misma manera. Ay, padre, usted está hablando de su compañero. Yo le estoy diciendo a los padres que aprendamos de Felipe, que Felipe enseñó bien, orientó bien y le explicó con la Biblia al etíope y el etíope entendió. Ese es el problema de nosotros, que cuando hablamos de la palabra no utilizamos la Biblia, ni el capítulo, ni el versículo, ni enseñamos lo que dice la Biblia. Y ahorita lo van a leer, como Felipe con las Sagradas Escrituras le explicó al etíope todo y el etíope entendió. ¿Cómo es posible que venga un católico y le diga al padre: padre, ¿por qué yo me tengo que confesar? Un protestante me dijo: maldito el hombre que confía en otro hombre, Jeremías 17:5.
Y el padre le diga, tranquilo hijo, no se preocupe. Nos confesamos por tradición, nos confesamos porque, bueno, así nos lo enseña la Santa Madre Iglesia. ¿Usted cree que esa respuesta es convincente? ¿Por qué no agarra y le muestra la Biblia? Mire, lo confesamos primero porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque primera de San Juan llega a enseñar, capítulo 1, versículo 8, que el que diga no tengo pecado es un mentiroso. Nos confesamos porque tenemos pecado. Nos confesamos porque Jesús dejó el poder a los hombres. Mateo capítulo 9, versículo 6, le dejó el poder de perdonar pecados a los hombres. Nos confesamos porque Jesús dejó el sacramento, dejó el ministerio de la reconciliación, que San Pablo allá en Corintios 5 dice, yo soy ministro de la reconciliación. Que Jesús en San Juan 20, 21 dejó el ministerio, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, porque en Levítico 16, 5, 5 y 16, 32 existía la confesión, por eso nos confesamos. Que a usted le expliquen con la palabra de Dios las cosas, usted lo entiende. Pero si a usted le explican de cualquier manera, ¿y ustedes por qué tienen la cruz en la casa? ¿Por qué tienen la cruz en la iglesia? Si la cruz es maldita según los protestantes. No, la cruz no es maldita, la cruz es el instrumento donde murió Cristo. Sí, si lo matan a su familiar con un puñal o con un arma, usted se la va a cargar al pecho. ¿Por qué la lleva? Y el padre diga, tranquilo, mire, no pelee con ellos, déjenlos quietos. No, usted tiene que explicarle al feligrés que nosotros cargamos la cruz porque San Juan, San Jesucristo en Marcos 8:34 enseñó que hay que cargar la cruz en el pecho, que hay que llevar la cruz. El que no carga con su cruz y me sigue no es mi discípulo mío, porque Gálatas 3:1 dice, ahí les presento a Cristo, un Cristo crucificado. Y Gálatas 3:13 no dice maldito la cruz, dice maldito el que muera en una cruz. Nosotros debemos enseñarle al pueblo las preguntas, las respuestas que tienen. Porque si no les enseñamos las preguntas, no les enseñamos las respuestas como a este interrogante que tenía el etíope, la gente se confunde y no sabe qué hacer. Es que la Biblia dice que María tuvo más hijos. ¿Y qué dice? No, María no tuvo más hijos. La tradición nos enseña, en la Santa Madre Iglesia enseña que no tuvo más hijos. ¿Y por qué no se toma el tiempo de explicarle con la Biblia lo que dice Mateo 1:23? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lo que dice la palabra de Dios, que ella no tuvo más hijos, que no había en la Biblia, no hay en la cita bíblica, en ninguna parte de la Sagrada Escritura, que diga que María tuvo más hijos. Mándelo a rezar Padre Nuestro de María, y el católico dice, eso es lo que me dijo el Padre. Hay que dar una respuesta concreta con la palabra de Dios. Y si uno ministro no sabe, él le dice, pues bueno, venga la otra semana y le tengo una respuesta. Voy a preparar la respuesta porque no la sé. Pero nosotros debemos aprender que como Felipe debemos enseñar. Y usted también a sus hijos. Cuando le estén metiendo gato por liebre allá en la escuela, que el hombre desciende del mono, que venimos de los monos, que somos unos monitos, que mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela era una chimpancé y nosotros venimos de ahí. Ustedes y yo debemos enseñarle a la gente que no es verdad, que de ahí no venimos, que la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 1 dice que Dios creó el cielo y la tierra y al principio todo era caos y Dios hizo el mundo. Cuando a sus hijos le estén enseñando mentiras, le estén metiendo gato por liebre, usted puede enseñarle la verdad. Dios hizo el hombre y hizo la mujer, Dios no hizo más. No, que el matrimonio es entre personas que se quieran, que se amen. Sí, siempre y cuando sea hombre y mujer. Eso lo dice la palabra de Dios. Génesis 2:22, Dios, el hombre vio a la mujer. O Mateo capítulo 19, versículo 5. Al principio los hizo hombre y mujer. Que cuando le estén metiendo gato por liebre a sus hijos y mentira, que en este mundo del pansensualismo que tenemos, le estén metiendo gato por liebre, que los muchachitos pueden tener relaciones y que no hay ningún problema y que se puede vivir de cualquier manera, usted le diga a sus hijos, no señor. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el versículo 18 dice que eso de tener relaciones prohibidas, eso no lo quiere Dios. Que cuando usted le vengan a pedir un consejo, una pareja, le diga quiero divorciarme, usted le diga el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Y Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice que el que comete adulterio comete un pecado y eso está mal. ¿Dónde está la gente que enseña? ¿Dónde están las personas que son capaces de enseñar porque ya aprendieron? Miren, yo se lo dije al inicio, ¿cuánto tiempo tienes tú yendo a la iglesia? Y todavía hay que enseñarle lo mismo cada año. Y hay que enseñarle lo mismo a cada rato. ¿Cuánto tiempo usted tiene participando de las cosas de Dios? Y todavía no ha aprendido nada.
y todavía no ha aprendido las cosas del Señor. ¿Por qué usted se comporta de esa manera? ¿Por qué actúa de esa forma? Nosotros debemos aprender a actuar distinto. Nosotros debemos aprender a actuar mejor, a ir a la iglesia con un lápiz y un cuaderno y una Biblia para aprender. Que si el padre dijo algo interesante, una cita bíblica que me llama la atención, yo la escribo, yo la anoto, yo me la llevo. Y yo la guardo y yo la estudio. ¿Por qué no le prestamos atención al estudio de la fe, al estudio religioso? Que se nos olvidan los mandamientos, se nos olvidan los sacramentos. Y aunque tengamos los mejores maestros y los mejores instructores, no aprendemos nada. Porque no le hemos puesto empeño, no le hemos puesto hincapié a las cosas de Dios. Y las cosas de Dios han pasado a un segundo plano. Y nosotros no le hemos cuidado y no hemos protegido las cosas del Señor como deben ser. Los niños hicieron la primera comunión y más nunca agarraron el catecismo, más nunca agarraron la Biblia. Porque la gente que va a la iglesia solamente va a oír y entra por un oído y le sale por el otro, pero no escribe, no guarda. Yo soy de los curas y así me critiquen, que lo primero que puedo, y ustedes me han ayudado y se los agradezco, lo primero que hacemos en la iglesia es regalarle la Biblia a la gente. Si alguno no va a la misa, pues que la compre. Y le digo a la gente, tráiganse en un cuaderno y tráiganse en un lápiz a la misa y tráiganse la Biblia. Ay, padre, es que no es la escuela. No es la escuela, pero es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay que aprenderla y hay que anotarla y hay que escribirla. Y si hay algo bueno que le guste y la gente en la misa está anotando y está escribiendo citas bíblicas y está llevando. Yo soy de los padres que le digo a la gente cuando se vaya a confesar, para que el diablo no le juegue kikiriwiki, usted agarre y haga un examen de conciencia y lleve en una hoja anotado los pecados. Yo robé, yo mentí, yo falté a misa los domingos. Y cuando esté ante el Padre, le diga, Padre, con todo el respeto, voy a sacar la hoja porque aquí noté mis pecados. Y no de los penitentes que van a hacerle perder el tiempo al Padre y se ponen a echar cuentos y se ponen a hablar con el Padre y a sacar conversa cuando hay una fila grande de penitentes con ganas de confesarse. A mí me gusta que la gente aprenda con la palabra de Dios, me gusta que la gente aprenda con la Sagrada Escritura y lo aprendí en los apóstoles, de manera especial en Felipe, que se encontró con un hombre que no sabía, se encontró con un etíope que tenía todo, pero no sabía. Y Felipe le enseñó y Felipe le orientó y aquel hombre se fue contento, se bautizó. Pero también está a la disposición de ustedes de aprender. Está a la disposición de las personas que van a la iglesia de saber, de aprender, pero con el corazón sincero y de verdad. Porque hay mucha gente que no quiere aprender y por más que se le explique se cansan y fatigan y están en la misa y ya va a terminar este padre y ¿por qué durará tanto? ¿Y por qué demora tanto? Yo quiero irme, yo no sé, y se rasca la cabeza, mete la mano al bolsillo y anda pendiente del reloj como si tuviera pulgas en la iglesia. Y así hay gente que no quiere ir a aprender y va a la iglesia solamente a calentar una banca y no le presta atención a nada. No, señor, usted tiene que ir a la iglesia activo. Usted tiene que ir a la iglesia pilas, atento, a prestar atención. Mire cómo lo dice Hechos capítulo 8, versículo 26 y siguiente, hasta el 40. Oiga, en aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Ese camino de enseñar, ese camino de instruir es poco transitado. Pablo llegó a decir, aquel que predica tiene derecho al salario doble. Aquella persona que enseña tiene derecho a recibir doble paga. Porque la enseñanza de la palabra de Dios es un camino que no todos quieren transitar, que no todos quieren recorrer, que no todos quieren hacer. Y que como todos no quieren hacerlo y como todos no quieren vivirlo, entonces son pocos los que enseñan. San Pablo dice lo siguiente, Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración sobre todos los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Los sacerdotes que predican y que enseñan les toca paga doble. Porque es un peso y hay que estudiar y hay que prepararse y hay que leer y hay que escudriñar las escrituras. Y hay que formarse siempre.
para poder enseñar y poder responder a las preguntas de la gente. Ese camino es poco transitado. Donde Felipe va a ir a enseñar es un camino desértico. Nadie quiere. Hay sacerdotes que quieren cantar, que quieren dar clases en universidades, que quieren dar clases en seminarios, que quieren estudiar y llenar la cabeza de títulos. Pero cuando les toca enseñar no quieren. No quieren enseñar. Y teniendo bastante conocimiento y teniendo bastante sabiduría y teniendo el don de Dios de la predicación, no quieren, les cuesta, les da sueño, les da pereza, dice que la gente le queda dormida y que no pueden. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Venía el etíope sentado en su carro leyendo. Tenía dinero, tenía los pergaminos, podía comprarlos y iba leyendo. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carro. Felipe corrió y oyendo al hombre que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo la gente va a entender si no explicamos? ¿Cómo la gente va a comprender si no explicamos bien? Si las homilías son de 5 minutos, si a veces ni homilía hacemos los sacerdotes algunos, ¿cómo la ve? ¿Cómo la gente entiende? Por eso la gente entra con la misma y sale de igual manera y no comprende nada. Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablar y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y le dijo el etíope, aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna. Si crees de todo corazón, respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto llegó a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo lo vio? Felipe no perdió el tiempo de enseñar. Felipe no perdió la oportunidad de explicar al etíope. Felipe le explicó con alma, corazón y vida y el hombre se fue aprendido y el hombre se fue enseñado. Yo termino preguntándole a usted, papá y mamá, su hijo, usted ya le enseñó a su hijo y a su hija los mandamientos, le enseñó los sacramentos, o usted lo dejó que se lo enseñara el catequista, o usted dejó que fuera a la iglesia y ya se lo enseñara. ¿No es usted el papá? ¿No es usted la mamá? Ya le enseñó los mandamientos de la iglesia, le enseñó el Padre Nuestro, le enseñó el Ave María. ¿Cómo es posible que su hijo de usted, que es dominguero, que va a la misa los domingos, vaya a la catequesis y no se sepa ni el Padre Nuestro? No se sepa ni persinar. Ay, padre, ¿y para qué la catequesis? Pues la catequesis para que su hijo coordine y enseñe mejor la fe católica. Pero el primer catequista es usted. Su hijo cuando ya va a la catequesis debe saber Padre Nuestro, Ave María, rezar el rosario, leer la Biblia. Entonces llegan los niños allá siendo ignorantes en las cosas de Dios y el catequista le enseña y no aprende porque el papá y la mamá tampoco saben.
Porque el papá y la mamá no tienen a los niños instruidos y formados. Y pretenden que en la iglesia se los preparen y se los... No, ya va. En 2 años no se logra tanto. Si usted no lo apoya, si usted no le ayuda. Ah, porque hay pereza, porque hay apatía. Entonces no le echen la culpa solamente a los curas, también los padres y las madres que no quieren enseñar a sus hijos. ¿Cómo la ve? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.